Buenas tardes, noches. Con esta sesión cerramos finalmente nuestro primer tema que hemos titulado ¿Quién es Dios? En el que hemos hecho un recorrido pues sobre los distintos aspectos que nos permitieron, si no de manera exhaustiva, si centrándonos en los aspectos más importantes, responder a esta gran pregunta de ¿quién es Dios? Y que, como decíamos en un principio, a la pregunta de quién es, la respuesta esperada es proporcionar el nombre de alguien. Por lo tanto, aquí pues hemos recorrido distintos aspectos para poder responder a esta gran pregunta de quién es Dios, llegando a lo central de la respuesta, que es el nombre de Dios, y que no solamente Dios es alguien del cual podemos conocer su nombre, sino que su nombre mismo encierra muchísimos misterios, muchísimo conocimiento, ya que su propio nombre de Dios es su misma esencia, su misma naturaleza. Para concluir entonces con este gran tema, que ha sido bastante extenso, pero no por ello exhaustivo, vamos a abordar el último aspecto relativo a las relaciones divinas entre las personas divinas y que también se vincula con el tema de las procesiones, que es este concepto que probablemente sea algo novedoso, ya que está tomado de la tradición oriental de nuestra Iglesia Católica Ortodoxa. Por eso es un término cuyas raíces se remontan a los primeros siglos del cristianismo, de ahí que tenga esta connotación de un término con etimología griega, pericóresis, pero que vamos a ir profundizando para ir entendiendo a qué se refiere este término de la pericóresis. Bien, para ello vamos a recurrir nuevamente a este gran teólogo que nos ha ido conduciendo con esta obra que tomamos como consulta, titulada Dios Uno y Trino, donde este gran teólogo español, Lucas Mateo Seco, nos ha ido guiando, nos ha ido orientando en todos estos aspectos relativos a la Santísima Trinidad. Y nos va a decir, el estudio de las procesiones y relaciones nos lleva hacia la consideración de la unicidad de Dios, que se manifiesta en la mutua inmanencia de las personas divinas. Por lo tanto, entonces aquí ya nos está em, planteando cómo debemos entender este concepto de la pericóresis. Lo debemos entender como sinónimo de mutua inmanencia. Pero ahora podríamos preguntarnos, y bueno, ¿qué es inmanencia o qué es inmanente? Ya lo ejemplificábamos en la sesión pasada, que poniendo el ejemplo de nuestros pensamientos que surgen en la mente, cuando estos pensamientos no son externados hacia el exterior por medio de palabras, por medio de afirmaciones, palabra escrita, palabra oral, etcétera, sino que estos pensamientos permanecen en la mente, donde fueron originados. Decimos que estos pensamientos son inmanentes, ya que permanecen en el adintra de nuestra mente. Así es que el concepto de pericóresis podemos entenderlo como inmanencia o mutua inmanencia, porque unas personas divinas están dentro de otras personas, son inmanentes unas con otras. Las personas divinas solo se distinguen por su oposición de relación. En lo demás,
son un mismo y único Dios, una sola sustancia, una sola esencia. La confesión de fe trinitaria implica, por lo tanto, la confesión de la mutua inmanencia de las personas divinas y de su distinción real. Son tres personas en una naturaleza numéricamente idéntica. No hay confusión de las personas entre sí, sino unidad de esencia. Pero la unidad de esencia lleva consigo el hecho de que no hay división entre las personas. Es decir, el hecho de que inexisten unas en otras. De ahí el concepto de mutua inmanencia. Unas personas están en las otras. Hablar de unidad de las personas divinas equivale a afirmar que una persona existe en las otras dos. No puede ser de otra forma si se afirma con seriedad que los tres son un mismo y único Dios. No es que las personas divinas tengan la misma sustancia, sino que son la misma sustancia. No es que participen de esa sustancia, sino cada una es, al mismo tiempo, toda la simplicísima sustancia divina. Y puesto que la sustancia divina no es otra cosa que el infinito y simplicísimo acto de ser de Dios, la mutua inmanencia de las personas no significa otra cosa que la perfectísima comunión de acto de ser y de vida, en el que se despliega aquel que es esencialmente amor. Las frases de nuestro Señor sobre su unidad con el Padre deben ser tomadas en toda su radicalidad. En ellas no solo afirma su indisoluble unidad moral con el Padre, sino su auténtica identidad en el acto de ser. Él y el Padre son idénticos en la sustancia. La alteridad que se sigue de la relación engendrante-engendrado tiene lugar sin separación o división entre ellos. El Padre, al generar al Hijo, no le da parte de su esencia, de su sustancia, sino que le da toda la sustancia, que es Él mismo. El Espíritu Santo, vínculo de amor entre Padre e Hijo, habita en lo más profundo de Dios, es decir, en lo más hondo de la intimidad divina. Etimológicamente, pericóreo significa movimiento circular rotatorio por el mismo sitio. Implica, pues, mismidad y diferenciación. Es un concepto primordialmente dinámico que tiene también una acepción estática. El único Dios es las tres personas y al mismo tiempo cada una de las personas. Es totalmente Dios. No hay más divinidad en las tres personas que en una sola, ya que no existe perfección en una que no esté en la otra. Si las personas son la misma esencia divina, es necesario que unas estén en las otras, ya que sólo se distinguen entre sí por la relación de oposición, la cual no introduce división alguna en la sustancia. La pericóresis
no es más que expresión de la unidad de sustancia en Dios. La pericóresis muestra además la infinita perfección de la generación y de la procedencia en Dios. El Padre entrega al Hijo al engendrarle su propia sustancia con tanta perfección que el Hijo posee la misma sustancia que el Padre en identidad numérica. Lo mismo sucede con la procedencia del Espíritu. La doctrina de la pericóresis tiene mucho que decir en el terreno antropológico y en el eclesiológico. Fue nuestro Señor mismo el que dirigió nuestros ojos hacia esta relación misteriosa entre la unidad trinitaria y la unidad de los cristianos. Cuando dijo aquellas palabras que fueron recogidas en el Evangelio de Juan, que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Ese estás en mí es la fórmula clave para que fuera posible desarrollar este concepto de la pericóresis, esta teología de la mutua inmanencia, de que una persona está en las otras dos, para que también ellos sean en nosotros. Entonces ahí está la clave. Ellos, o sea, todos nosotros, las criaturas humanas, seamos en cada una de las personas divinas, pero principalmente en Jesucristo, que es el vínculo entre las criaturas y la Trinidad. Y el mundo crea que tú me has enviado. Podemos ver en este pasaje del Evangelio de Juan que están contenidas todos los elementos, todas las frases esenciales para poder entender el concepto de la mutua inmanencia en las personas divinas, pero a su vez para entender que esa misma pericóresis es decisión de ellos como Trinidad que se extienda hacia las criaturas y entre nosotros y Jesucristo. Y este concepto de la pericóresis, a su vez, dio origen o fue, digamos, la motivación para que surgiera la necesidad de algún tipo de representación gráfica, iconográfica y artística incluso, que ayudara en la comprensión de este misterio tan profundo de la Santísima Trinidad y que, por supuesto, la Iglesia, en su papel magisterial, fue propiciando el desarrollo de esta iconografía para que los fieles, en primer lugar, tuvieran una noción lo más clara posible de la Trinidad, pero también esta iconografía sirvió para evitar errores conceptuales, errores en cuanto a la idea que los fieles tenían que formarse acerca de la Trinidad. La iconografía de la Santísima Trinidad, pues, surgió ante la necesidad de representar de alguna forma comprensible para los sentidos el dogma de la Santísima Trinidad, de modo que los fieles accedan a una imagen de Dios como uno y trino. Ya habíamos mencionado en otra ocasión cómo para el pueblo de Israel fue un choque cultural y teológico muy fuerte el hecho de que Jesucristo se presentara ante ellos, introduciendo en muchos de sus pasajes, en mucho de su predicación, el concepto, la idea de la Trinidad, del Dios unitrino. Por supuesto que para la tradición judía de esa época, esto fue un encontronazo muy fuerte
para la mentalidad judía de aquella época, ya que se tenía un raigambre muy profundo en el Dios uno. Por lo tanto, cuando Jesús empieza a introducir la idea de Trinidad, el pueblo judío definitivamente que rechazó tajantemente esa idea, motivo por el cual incluso lo condenaron. Según se iban dando los debates en torno al dogma trinitario, los primeros siglos del cristianismo, las representaciones se hicieron menos frecuentes y asumieron formas más abstractas, reducidas a figuras geométricas. Por ejemplo, se empezó a utilizar el círculo o varios círculos entrelazados. En este caso, aquí podemos ver que con esta figura se podía representar en cierta medida el concepto de la pericóresis, ya que tenemos aquí, siguiendo la línea, cómo hay esa inmanencia, o se representa por medio de estos semicírculos la inmanencia de unas personas en otras. El Espíritu Santo se encuentra a su vez en el Hijo, representado por la cruz, y el Hijo a su vez se encuentra dentro del Padre, representado por esta corona, y así sucesivamente. Entonces, estas figuras geométricas ayudaban en cierta medida a la representación de la Trinidad y del concepto de la pericóresis. Todos estos círculos o semicírculos entrelazados por un gran círculo exterior. Otro de los símbolos o las figuras geométricas utilizadas era también círculos para representar a las personas unidos por algunas frases, como por ejemplo, este non est, o sea que servía para no confundir a una persona con la otra, es decir, el Hijo non est el Padre non est el Espíritu Santo. Y al mismo tiempo, con otras barras, se unían cada una de las personas divinas con esta frase central que era Dios, Deus. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Entonces, son figuras que se empezaron a utilizar para ir educando a los fieles en la idea tan complicada de la Trinidad. Se usaron el triángulo equilátero, tres círculos entrelazados y algunas otras figuras geométricas. La representación de los tres círculos concéntricos tiene su precedente en imágenes astronómicas de la antigüedad. Aquí tenemos, por ejemplo, este ejemplo donde tenemos el triángulo equilátero, donde los tres lados son iguales, tratando de transmitir el mensaje de que las tres personas son el mismo Dios. Y luego dentro, nuevamente, esta figura de semicírculos que representarían el concepto de la pericóresis o la mutuoinmanencia, de que unas personas están en las otras. Aquí tenemos el concepto, pues, de la pericóresis junto con el concepto de la Trinidad en el triángulo equilátero. Y también empezaron a surgir imágenes de la Trinidad en forma de estos círculos concéntricos, como vemos aquí. Círculos concéntricos o anillos que representan a cada una de las tres personas divinas, en este caso, en este mural, sobrepuestos a los círculos concéntricos, tenemos a una imagen de la Trinidad de tres Cristos o un Cristo triple, y que cada uno de estas imágenes idénticas de el Cristo como se representa en las Escrituras, identificado con algún símbolo para diferenciarlo y que se pudiera distinguir a cuál de las tres personas divinas se estaba refiriendo cada uno de estos Cristos. En el siglo XII, Santa Hildegarda de Bingen, doctora de la Iglesia, tuvo una serie de visiones en las que la Trinidad se le presentó bajo la forma de círculos concéntricos. En una de sus obras, donde
dejó todo lo relativo a estas visiones que tuvo, trató de representar gráficamente a la Trinidad por medio de estos círculos concéntricos como una imagen de un hombre, o el hombre Dios, el Hijo del Hombre, en la parte central, y vemos aquí los diferentes círculos concéntricos que están representando a la Trinidad sacrosanta. Para evitar el triteísmo, que era la doctrina que deducía o ponía a las personas divinas como dioses independientes, por lo tanto, cada una de las personas sería un dios. Por lo tanto, para evitar este triteísmo, se empleó la Trinidad trifacial, una iconografía conocida de esta manera, como Trinidad trifacial, o sea, tres rostros que compartían un mismo cuerpo. Aquí tenemos un ejemplo de ello, de toda, digamos, el desarrollo artístico que fue surgiendo a lo largo de los siglos. Esta imagen de un Cristo trifacial, tenemos un solo cuerpo y tres rostros. Pero por supuesto que la imagen típica del Cristo, como veíamos en la anterior imagen trifacial, pues si bien es cierto fue la más utilizada, pero había excepciones, como en este caso, este mural, conocido como la visión de San Agustín, donde al santo se le presenta una imagen trifacial, pero con la característica de que estos tres rostros unidos se les conocía como rostros imberbes porque tenían un rostro muy juvenil, casi como de adolescentes o incluso niños, y con el cabello muy corto, a diferencia de la otra imagen típica del Cristo triple, con barba, cabello largo. Aquí son tres rostros unidos, pero con una facies más juvenil. La Trinidad trifacial y tricéfala estuvieron mal vistas por los teólogos y otros vigilantes del canon cristiano. De ahí que el Papa Urbano VIII decidiera, mediante una bula, prohibir este tipo de representaciones de la Trinidad por medio de eh, la Trinidad trifacial o la Trinidad tricéfala o esas imágenes de un solo cuerpo de Cristo con tres rostros, debido a que generaba suspicacias e incluso burlas entre los protestantes, y sobre todo porque podría prestarse a confusión con algunas deidades del mundo antiguo, sobre todo del mundo griego, de la cultura griega, donde se representaban a algunos bestiarios con esta fisonomía. Por lo tanto, entonces se decidió prohibir todas estas representaciones, aunque pues se sabe que muchas de ellas se mantuvieron a lo largo de, el tiempo, a pesar de estas prohibiciones, porque pues digamos, la autoridad en nuestra iglesia no podía tener el control absoluto en todas las regiones y a lo largo de los siglos permanecieron algunas de estas representaciones de la Trinidad trifacial y tricéfala. Sin embargo, curiosamente, en estas dos grandes obras que hemos estado citando, conocemos bien que el Señor Jesucristo se reveló a María Valtorta, no solamente en la magna obra titulada El Evangelio como me ha sido revelado, sino que en algunas otras obras menores, como el caso de los cuadernos de 1943, el Señor Jesucristo le va a explicar a María Valtorta lo relativo a la Trinidad por medio de las imágenes. Y de esta manera se lo va a explicar. Le va a decir, por vuestra condición humana, necesitáis figuras para pensar en el Padre y en el Espíritu, seres incorpóreos de infinita belleza, pero que vosotros no concebís con vuestros sentidos humanos.
Tanto es así que difícilmente os dirigís a ellos con toda la plenitud del pensamiento, para invocarles como me invocáis a mí, que me pensáis como hombre Dios. De alguna manera, entonces, aquí nuestro Señor Jesucristo lo que le está eh, explicando a María Valtorta, pues es algo que de alguna manera justificaría todos estos esfuerzos de nuestra iglesia y del arte sacro, de la iconografía que se desarrolla alrededor de misterios tan profundos como el de la Santísima Trinidad a lo largo de los siglos, y que bueno, por supuesto, muchos de ellos no fueron muy bien vistos, muy bien aceptados, incluso criticados o sancionados, debido a que, pues, es extremadamente difícil, complicado, tratar de representar por medio de íconos, de figuras, un misterio tan profundo que nos rebasa completamente. Pero pues siempre los fieles, los cristianos, necesitábamos algo de donde asirnos para poder tener una comprensión más o menos acorde a nuestra capacidad de este misterio tan grande de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, aquí las palabras de nuestro Señor nos sirven de consuelo para, de alguna manera, justificarnos de la manera como se ha ido representando de diversas formas a la Santísima Trinidad. Nuestro Señor Jesucristo claramente es consciente de que es un misterio tan grande que nosotros, pobres criaturas, necesitamos apoyarnos en algo, en algún recurso, para poder acercarnos a este misterio tan infinito. Y continúa Jesucristo diciéndole a María Valtorta, ¿no comprendéis por ello ni siquiera lejanamente el incomparable misterio de nuestra Trinidad? Para pensar en Dios, no hay que hacer comparaciones con seres creados. Dios no se compara. Él es. En el ser está todo, pero el ser no tiene cuerpo y el ser eterno no tiene cuerpo. Mira, le dice a María Valtorta, Dios es luz. Esto es lo único que puede en cierto modo representar a Dios sin estar en antítesis con su espiritual esencia. La luz es, y también es incorpórea. Tú la ves, pero no la puedes tocar. Ella es. Nuestra Trinidad es luz, una luz ilimitada, manantial de sí misma, viviente de sí misma, obrante en sí misma. El universo no es tan grande cuanto ella es infinita. Su esencia llena los cielos, corre sobre lo creado, domina sobre los atrios infernales. No los penetra, pero les aplasta con su resplandor que es beatífico en el cielo, confortador sobre la tierra, terrorífico en el infierno. Todo es trino en nosotros. Las formas, los efectos, los poderes. Dios es luz. Una luz vastísima, majestuosa y sosegada es dada por el Padre. Círculo infinito que abraza toda la creación desde el instante en que fue dicho, hágase la luz, fiat lux, hasta los siglos de los siglos, porque Dios, que es eterno, porque Dios es eterno. Abraza la creación desde que ella existe y continuará abrazando cuanto en la última forma, la eterna, después del juicio, quedará de lo creado. Abrazará a quienes son eternos con Él en el cielo.
Dentro del círculo eterno del Padre hay un segundo círculo generado por el Padre, que obra de un modo distinto, pero no contrario, porque la esencia es una. Vemos pues cómo aquí, en esa explicación que da María Valtorta, coincide mucho con estas iconografías, con estos modos de representar a la Trinidad con círculos concéntricos, ya desde los primeros siglos y después, un poco más tardíamente, con las visiones que va a tener esta santa doctora de la Iglesia, Santa Hildegarda de Bingen, que precisamente ve a la Santísima Trinidad en forma de círculos concéntricos. Y aquí nos está hablando precisamente de un círculo que abarca todo, que sería el Padre, y que hay un segundo círculo que vendría a ser el Hijo. La segunda persona de la Trinidad estaría representada, simbolizada, por este segundo círculo que es generado por el primer círculo, que es el Padre Eterno. Su luz, o sea, de este segundo círculo, más vibrante, no da solamente la vida a los cuerpos, sino que da la vida con mayúscula a las almas que la habían perdido mediante su sacrificio. Sabemos que el Verbo Eterno, segunda persona de la Trinidad, es quien se sacrifica, quien lleva a cabo la obra redentora, con la cual, como dice aquí, nos devuelve la vida divina. Es un difundirse de rayos potentes y suaves que nutren vuestra humanidad e instruyen vuestra mente, ya que a la segunda persona de la Trinidad también se le identifica con la sabiduría eterna, la sabiduría divina. De ahí que sea quien nos instruye, quien ilustra nuestra mente. Y precisamente, siendo la sabiduría, está reflejada en esa potencia del alma humana que es la inteligencia. En el interior del segundo círculo, producto de los dos obrar de los primeros círculos, hay un tercer círculo de luz aún más vibrante y encendida. Es el Espíritu Santo. Es el amor, producto de las relaciones del Padre con el Hijo, tránsito entre los dos y consecuencia de los dos. Maravilla de las maravillas. Fuego blanco, insostenible a la vista y a la naturaleza humana. Concentra en sí al Padre y al Hijo y es la gema incomprensible que no puede mirarse de nuestra eterna belleza. Nuestra Trinidad, nuestra triple y única naturaleza, se fija en un único resplandor, en aquel punto del que se genera todo cuanto existe, en un eterno ser. Y luego, en el libro de cielo, curiosamente, y esto es realmente digno de llamar la atención, porque aquí Luisa Picarreta va a narrar un primer encuentro que va a tener con la Santísima Trinidad, en un pasaje relatado por ella misma, en donde se renuevan los desposorios entre ella y nuestro Señor Jesucristo en presencia de la Santísima Trinidad. Y ella tiene una interacción muy cercana con las tres personas divinas. Vamos a ver cómo en esta narración de cómo ella ve a la Santísima Trinidad coincide demasiado con estas representaciones que mencionábamos anteriormente de este Dios antropomórfico o de estas personas divinas con representación antropomórfica, pero que fueron rechazadas por pensarse, haberse pensado que propiciaban
una imagen errónea de la Trinidad con estas imágenes de la Trinidad tricéfala o de la Trinidad trifacial. Vamos a ver cómo lo narra Luisa Picarreta, este encuentro con la Santísima Trinidad, que, vuelvo a repetir, llama mucho la atención que coincida con imágenes que fueron incluso hasta prohibidas de la Trinidad, y ahora resulta que en el libro del cielo vemos que son en realidad imágenes correctas, representaciones correctas. Dice Luisa, en este ocultamiento que Jesús hacía y yo que iba en busca de él, cuando se hacía oír dentro de mí y que después salía de dentro de mí, no solo Jesús, sino las tres divinas personas, las encontraba ahora en forma de tres niños graciosos y sumamente bellos. Ahora un solo cuerpo y tres cabezas distintas, pero de una misma semejanza. Pues vemos cómo está ella viendo algo que en los primeros siglos del cristianismo incluso hasta fue prohibido por uno de los papas, Urbano VIII, cuando se representaba precisamente a esta Trinidad tricéfala, tres cabezas. Y aquí Luisa ve un solo cuerpo de un niño y tres cabezas distintas. Las tres igual de atractivas. ¿Quién puede decir mi contento? Especialmente cuando veía a los tres niños y que yo los contenía a los tres entre mis brazos. Ahora besaba a uno, ahora al otro, y ellos me besaban a mí. Ahora uno se apoyaba en un hombro mío y el otro en el otro, y uno me quedaba de frente. Y mientras me gozaba en ellos, con gran asombro hacía por mirar, y de tres encontraba a uno solo. Otra cosa que me maravillaba cuando me encontraba a estos tres niños era que lo mismo pesaba uno que los tres juntos. Tanto amor sentía yo por uno de estos niños como por los tres, y los tres me atraían del mismo modo. Como vemos, pues, tanto en la explicación que nuestro Señor da de la Trinidad en la obra de María Valtorta, como en esa narración que hace Luisa Picarreta de las personas divinas en forma de tres niños, vemos que toda esa iconografía que se desarrolló a lo largo de los siglos del cristianismo, pues no estaba en nada errada, no eran errores, no eran, digamos, falsas representaciones de la Trinidad. Ahora podemos comprender que finalmente a todos estos artistas, a todas estas personas que fueron eh, guiadas por el magisterio de la Iglesia para representar de alguna forma la Trinidad, pues fue la misma Trinidad quien inspiró todas estas representaciones, toda esta iconografía, y que ahora nosotros quedamos maravillados de ver que aparecen de manera muy similar en estas dos grandes obras, la de María Valtorta y de Luisa Picarreta. Pero vamos a concluir, a cerrar este gran tema con la causante de todas estas maravillas y la explicación definitiva de por qué es un solo Dios. Y la explicación está justamente en la voluntad divina. Tenemos aquí una imagen, la iconografía que más ha perdurado, es la más aceptada, que se conoce como la Trinidad clásica, de alguna manera inspirada en aquel pasaje del bautismo de Juan el Bautista hacia nuestro Señor Jesucristo en el río Jordán, cuando se narra en el Evangelio que se escuchó esa gran voz en el cielo abierto, el Padre congratulándose con el Hijo y Juan el Bautista narrando una visión de algo que desciende del cielo en forma de paloma. Por lo tanto, entonces, de ahí que se tomara esta motivación para esta representación típica o clásica de la Trinidad, el Padre como un hombre anciano, el Hijo como normalmente ubicamos
fisonómicamente a nuestro Señor Jesucristo, un hombre adulto, barbado, cabello largo, y al Espíritu Santo en forma de paloma. Pero finalmente, la voluntad divina es la que hará que entre las tres divinas personas se dé unidad en todo sentido, todos los elementos que hemos visto, mutuoinmanencia, pericóresis, procesiones divinas, todo es gracias a la divina voluntad. La divina voluntad es pues quien da esa unidad, esa cohesión a las personas divinas para que la esencia sea la misma, la naturaleza sea sola una, y por eso es un solo Dios en tres personas divinas. Vamos a ver cómo lo eh, describe nuestro Señor Jesucristo en el libro del cielo al hablar de el papel que juega la voluntad divina en la Santísima Trinidad. Nos dice nuestro Señor Jesucristo, el primer acto de las divinas personas es el acuerdo perfecto de su voluntad. Está tan unificada su voluntad que no se puede discernir cuál sea la voluntad de uno o del otro. Si bien somos tres personas distintas, pero la voluntad es una. Esta voluntad una produce un acto continuado de perfecta adoración entre las divinas personas. Este acuerdo de voluntad produce igualdad de santidad, de luz, de bondad, de belleza, de potencia, de amor. Establece en nosotros el verdadero reino del orden y de la paz, dándonos alegrías y felicidad inmensas y bienaventuranzas infinitas. Esta unión de voluntad forma toda la perfección de las tres divinas personas. Porque como somos uniformes en la voluntad, esto lleva a uniformidad de santidad, de sabiduría, de belleza, de potencia, de amor y de todo lo demás de nuestro ser divino. Así que nos vemos como en un espejo, recíprocamente uno en el otro, y es tanta la complacencia al mirarnos que nos vuelve plenamente felices. Entonces, uno refleja en el otro, y cada cualidad de nuestro ser, como tantos mares inmensos diferentes en sus gozos, uno descarga en el otro. Por eso, si alguna cosa fuera disímil entre nosotros, nuestro ser no podría ser ni perfecto ni plenamente feliz. Si en vez de una voluntad fueran tres voluntades, no podríamos ser felices y mucho menos volver felices a los demás. Habríamos sido desiguales en la potencia, en la sabiduría, en la santidad, etc. Así que nuestra única voluntad, obrante en nosotros, es todo nuestro bien, del cual brotan tantos mares de felicidad que ninguno puede penetrar hasta el fondo. Pues bien, con esta postal cerramos y despedimos este primer gran tema titulado ¿Quién es Dios? Esperando que haya servido solo de introducción, porque como hemos insistido, el conocimiento de nuestro Dios es la tarea para la cual hemos sido creados. Hemos sido creados por este Creador, no para ninguna otra cosa más que para dedicarnos total y exclusivamente al conocimiento de nuestro Dios. Así que estos ha sido todas estas sesiones de este primer gran tema que, como hemos visto, es extenso, parece extenso, pero no hemos tocado más que la parte superficial. Corresponderá a cada quien adentrarse
mucho más en el conocimiento de nuestro Dios. Porque, siendo un Dios infinito, pues vamos a tener toda la eternidad para estar contemplando, conociendo, maravillándonos de este Dios infinito, al cual no vamos a tener nunca la posibilidad de abarcarlo en totalidad. Pero en eso consiste precisamente la vida eterna, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, y que nuestra iglesia sabiamente colocó ese pasaje como el prólogo de nuestra doctrina en el Catecismo de la Iglesia Católica. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado Jesucristo. Así es que con esta última sesión, esta última grabación, concluimos el primer tema y ahora vendrá una tarea especial, concreta, de parte de todos los que han venido siguiendo estas grabaciones y que consistirá, como se había anunciado al principio, en responder un cuestionario de autoevaluación con ayuda de estas sesiones grabadas y con ayuda de un material en PDF que se les hará llegar con oportunidad, con el cual ustedes podrán hacer el repaso de todos estos temas fascinantes, ayudándose con las grabaciones de YouTube, con el material impreso, material digital, y con la finalidad de repasar y poder saber que hemos podido, em, digamos, apropiarnos de los elementos clave, los conocimientos básicos, para tener esa claridad de decir, bueno, por lo menos en la parte básica inicial, puedo ya ahora decir quién es Dios. Así es que los invitamos a em, hacer este repaso, esta autoevaluación para cerrar ya completamente este primer tema y a partir de la siguiente sesión empezaremos con el tema número 2, también planteado en forma de pregunta. Ahora la pregunta es, ya no es quién es Dios, sino ahora qué es Dios. Y como se había anunciado también, trataremos de darle un poquito de celeridad al avance de los temas y semanalmente se estarán enviando 2 grabaciones independientes para comentarlas y discutirlas en nuestra sesión presencial de la semana. Así es que eh, la invitación se reitera de mantener el interés, mantener el entusiasmo para continuar en esta fascinante aventura de conocer a nuestro Dios. Hasta la próxima.